Hola, mujeres que perseveran. Otra vez nos reunimos para hablar de una nueva serie que presentamos. Estamos tan contentas de estar junto a ustedes y yo no estaba hace mucho rato, me había perdido por varios meses. La verdad es que el Señor me tenía prisionera para servirle en áreas de la cotidianidad de mi familia, de mi hogar, pero estoy muy contenta de estar de vuelta aquí y por supuesto darle las gracias a mi amada amiga María René, que ha llevado el barco y el timón como una verdadera, ahí, una mujer del Señor, una mujer valiente. Así es que bienvenida María René, ¿cómo estás? Hola Claudita, hola a todas las mujeres que perseveran, que nos escuchan. La verdad es que ya extrañaba mucho compartir estos espacios con usted. La verdad es que es un gran honor, privilegio compartir en comunidad porque amamos al Señor. Y así es cuando nos reunimos con otros creyentes, sentimos un gozo, sentimos una alegría porque compartimos la misma fe. Y a través de este ministerio de Mujer que Persevera, que es un ministerio virtual, podemos ver realmente que la palabra de Dios no está limitada a una cultura, no está limitada a una barrera geográfica, sino que todo lo que el Señor nos da, las redes sociales, el internet, el wifi, la computadora, las tablets, todo lo podemos usar para su gloria y lo hemos podido comprobar. Y lo que nosotros queremos siempre motivarle, ¿verdad? Que todos los recursos, el tiempo que tengan, porque si nosotros estemos aquí no quiere decir que seamos mujeres con agendas súper libres, realmente tenemos muchas cosas que hacer, Oye, pero, eso ¿verdad? sí que tienes toda la razón, porque pasa muchas veces que a mí me dicen, pero, oye, pero ¿cómo tenéis tiempo para hacer eso? No, no me sobra el tiempo, de hecho, el día ni siquiera me peiné para que vean, estoy así como que ya. Es muy temprano acá, así que nos organizamos nomás, la María René es más temprano todavía, pero nosotras tenemos este deseo en nuestro corazón de que muchas mujeres eh, aprendan a perseverar en todas las áreas de su vida, en familiar, en laboral, personal, pero principalmente también, y este mes eso es lo que empezamos a compartir, en la comunidad, en sus iglesias. Estamos claras que hay iglesias que son súper amorosas, que nos cautivan de tal manera que se transforman casi en, que como debería ser, en nuestra segunda familia. Pero a veces hay un hilo muy fino allí en que también se puede transformar en algo que, como las familias sanguíneas, que nuestros compartir se transforman en solo algo social, como activismo social. Y en esa iglesia yo voy, sirvo, me entrego completamente, estoy súper full comprometida, pero no me lleva a comprender las razones por las cuales yo me tengo que congregar, los fundamentos del por qué nosotras tenemos que ser obedientes, ir cada domingo y congregarnos, participar, ¿cierto? Relacionarme con los demás. Y eso es lo que hemos querido tocar este mes, María René. ¿Cómo ves tú esto en Latinoamérica de las mujeres que están prefiriendo pasar tiempo en las redes sociales y creyendo que dándole like a un ministerio que no tiene nada que ver ni siquiera en su área geográfica, está muy lejos de su país incluso, y pensando que eso es hacer iglesia y restándose de hacer lo que gran privilegio que tenemos, de poder acercarnos a un lugar que esté cerca de la Biblia y que nosotras podamos allí servir verdaderamente al Señor. Creo que el principal punto acá es no comprender qué es la iglesia, el no entender para qué el Señor formó la iglesia, porque Cristo dio su vida por su iglesia, que somos todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Iglesia, acá yo tengo en un diccionario bíblico que dice de que viene de un significado de un grupo de personas reunidas. Habla de una comunidad, de la palabra eclesia. Entonces, cuando dice un grupo de personas reunidas, como les digo, habla de comunidad. Y nosotras solas en nuestra casa con un celular, no estamos nosotros haciendo comunidad. Eso es como lo principal de la definición. Pero también veamos que la iglesia, como también lo dice Primera de Timoteo 3:15, habla de que, se lo voy a leer, dice, tal vez no pueda llegar pronto,
Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es aquella, como les digo, de que está formada por todos aquellos que han creído en el Señor, que han permitido ser transformados por el Espíritu Santo, que sucede en los artículos que hemos ido publicando, explicábamos que es la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo. Aquellos que yo estoy aquí hoy en mi casa y Clarita está en su casa, y aunque no estemos en un lugar físico que se llame iglesia con paredes y demás, yo aquí soy iglesia porque está el Espíritu Santo en mí. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, comprendemos que necesitamos ir y congregarnos todos juntos, un día por lo menos, un día a la semana, e ir al espacio físico que dice iglesia, que esa es la iglesia visible, y todos reunirnos a adorar al Señor. Pero ¿y por qué adoramos al Señor? Porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor nos ha transformado, el Señor ha cambiado nuestra eternidad, una eternidad que vamos a vivir con Él. Cuando nosotros vamos como desarrollando esos puntos y vamos como escudriñando qué es lo que el Señor nos ha llamado como iglesia, entonces nuestra realidad cambia, porque comprendemos, vivimos, creemos que somos familia de Dios, y las familias, ¿qué hacen las familias? Se reúnen, las familias conviven, las familias se escuchan, las familias se cuidan. Entonces, por eso, en esa versión que yo les leí, que es la versión que es la Biblia para todos, aquí lo dice claro, es la familia de Dios, para que nosotros podamos tener ese concepto claro. Y eso, Claudita, nosotros no tenemos que olvidarlo, porque tenemos, como mujeres que edificamos, tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a toda aquella generación que viene, que la iglesia no es un club social, sino que la iglesia Exacto. Es, como dice aquí en ese versículo, es columna y fundamento de la verdad. Entonces hay una cosa muy importante aquí, Claudita. Sí, me gustó ese versículo que leíste, porque muchas veces nosotros no podemos como tenerlo tan claro, y eso nos causa mucha duda, incertidumbre, o a veces, como decimos en buen chileno, yo me taimo y no voy más, o invento cualquier excusa no razonable ni bíblica para tomar la decisión de partir y de ir a quizá a otra congregación donde me voy a encontrar con las mismas dificultades que se encuentran en una familia. Ahora, cuando tú nos dices como el tema de iglesia, de congregarse, nosotros cuando entendemos bíblicamente el panorama de cómo Dios fue mostrando lo que Él espera de su iglesia, por qué la formó, y al punto al cual nos quiere llevar, nos hace estar más convencida de que la iglesia se trata de Dios. Y el personaje principal de todo lo que tenga que ver es de Cristo, su Hijo, el que toda rodilla se doblará, aquel que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces nosotros vamos viendo un panorama en Génesis, por ejemplo, cuando Él recién diseña el mundo, hace el Edén, esta casita, este hogar donde iba a vivir los primeros seres humanos. Y el Señor lo primero que hace es revelarse a ellos, hablarles, darles un significado, un propósito en la vida. Vayan y multiplíquense, les da una orden. Pero en ese minuto nosotros podríamos entender, ahí está ocurriendo algo, está la presencia de Dios, hay personas y se les está dando una orden, se les está dando un propósito para sus vidas. Hay una relación de aquel que manda, que es el amo, ¿cierto? El Señor, y de los esclavos o de los súbditos, de los subreyes que están ahí, que entienden la orden y la tienen que llevar a concretar. Pero ¿qué pasa? Que esta iglesia que se formó ahí, esta iglesia chiquitita de 2 personas, imagínate, había 2 personas, 2. Si yo voy a una iglesia donde van más de 300 personas, ahí habían 2 y hubo conflicto. Hubo pecado y no quisieron obedecer al Señor, cada quien quiso hacer lo mismo, y las consecuencias nos afectan hasta hoy día. Después, cuando vamos a Éxodo, por ejemplo, cuando el Señor en el monte Sinaí dice, vengan todos, quédense aquí, y Moisés le dice, Dios les va a hablar, y todos lo escuchan.
Imagínate, todos ya estaban con este gen P, como decimos aquí en Chile, que es pecado pero absoluto. No podían por sí mismos poder ahora, después de este evento en Génesis 3, relacionarse con el Señor. Ellos al escucharlo, dice que los oídos parece que le iban a reventar. Estaban muertos de miedo, bueno, algunos murieron, salieron arrancando y murieron solamente por estar en la presencia de Dios. Entonces eso nos muestra que nosotros ya no podemos, como iglesia, aun cuando nos congreguemos, nos juntemos alrededor de la palabra de Dios, si realmente sale la palabra de Dios, todos deberíamos quedar muertos y liquidados. Pero ocurre este maravilloso evento de Jesucristo, donde Él se vuelve nuestro intercesor. Por eso que Jesús es el centro de una iglesia. Por eso que, hermana amada, donde tú estés yendo, si Cristo no es el centro, sal de ahí. Sal de ahí, o tú sé esa luz, ese pilar, donde vas a mostrar que están equivocados y que tienen que traer a Jesús en el centro de toda la razón y la liturgia que hagan como iglesia. Debe ser Jesús el centro de todo, porque sin Él tú no puedes estar en la presencia de Dios, no puedes vivir en su presencia, no puedes comprender sus preceptos, sus estatutos. Tal como ocurrió en Éxodo, ellos murieron, salieron arrancando y le decían, dile que se calle. Y Moisés era el intercesor. Él era el prototipo, el modelo del Antiguo Testamento que se culmina en la persona perfecta de Jesucristo. Él es el verdadero Moisés, Él es el verdadero intercesor que no le falla al Señor y que en su santidad puede sostener a todos los que vengan a través de la presencia de Dios. Entonces, eso es lo primero que quisimos proyectar con la María René en cualquier escrito que se presentara en Mujer que Persevera. Jesús es el centro de todo, y eso lo cambia todo. Todas las actividades, ¿cierto, María René? O sea, también las personas que vienen a la iglesia, que entran a la iglesia, nosotros ya no le cerramos las puertas si viene mal vestido, no nos molestamos si tiene una salud mental, que a lo mejor en medio del culto pueda presentar una crisis. No nos ofendemos, porque esa persona está viniendo a escuchar la palabra de Dios, viene a tener un encuentro con el Cristo y queremos que persevere y que el Señor lo selle con su Espíritu Santo y pueda continuar el resto de su vida en la presencia de Dios. Amén. Y como fundamento y columna de la verdad, eso es lo que tenemos que reflejar. Pero para ser columna y fundamento de la verdad tenemos nosotros que habitar en las Escrituras, conocer lo que el Señor dice, porque cuando quizás lo complicado que viene en nosotros, cuando generamos cierto rechazo, a veces no decimos con nuestra palabra que rechazamos, pero con nuestras actitudes rechazamos a ciertas personas que vienen a la iglesia, es porque no conocemos realmente a profundidad el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, y no son limitadas para un cierto grupo de personas, sino que son para todos aquellos que crean en Él. Y podemos creer en cualquier circunstancia que estemos. Puede ser de que nosotros podemos ir caminando con nuestros dos pies, gracias a Dios, pero algunos van a llegar en una condición física, en una silla de ruedas, en una muleta. Algunos van a llegar con una condición, como decía Clarita, de salud mental, pueden llegar con una depresión, pueden llegar con ansiedad, con un trastorno bipolar, tantas condiciones que hay. Nosotros no podemos ser aquellos que dicen no puedes, porque el Señor vino a salvar a aquello que se perdió, aquello que a causa del pecado se ha dañado. El Señor ha venido con su palabra a hacerlo nuevo, y nosotros como columna y fundamento de la verdad de la iglesia tenemos que abrir las puertas y convertirnos en una comunidad de aceptación, de amor, de perdón, porque así como Cristo nos perdonó, también tenemos nosotros que permitir que ese perdón llegue a otros. Y eso, hermanas, es lo importante de nosotros ser comunidad, de ser iglesia, nosotros poder no hacer acepción de personas, sino de llegar a todo lugar. Imagínense, llegue una persona que quiere dejar las drogas y que a simple vista se ve, hay que saber, ¿verdad?, también cómo tratar, pero tampoco se le va a cerrar la puerta, porque posiblemente hay una inquietud en él y está luchando con una adicción. Nosotros no podemos ser el que le cierre la puerta porque físicamente se ve mal o tengamos temor. Hay que tenerlos cuidado, ¿verdad?, como iglesia, de que nadie corra peligro, pero no vamos a cerrar la puerta. Y la iglesia como comunidad
como familia de Dios, como todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que ser esa luz en medio de esa oscuridad, porque ya afuera en el mundo ya hay personas que marginan a otros, ya hay grupos que dicen no, estas personas no, y si como iglesia estamos haciendo eso, nosotros no estamos siendo diferentes, entonces tenemos que permitir que seamos transformados por la palabra de Dios, que nosotros veamos los ejemplos en la Biblia de cómo Jesús aceptaba a todos, los leprosos, la mujer de flujo de sangre que todos rechazaban, aquel que estaba paralítico lo sanó y le perdonó sus pecados. Entonces tomemos esos ejemplos, porque en la misma Biblia dice de que Jesús nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nosotros podamos ser esos servidores. Y aquí vamos a un punto muy importante de poner nuestros dones al servicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Pero antes de pasar a los dones, mencionarles hacerle el énfasis en lo que Carlita te decía. Para ser iglesia tenemos que tener el fundamento en Cristo Jesús. Y podemos para esto ver en 1 Corintios 3:11, que dice, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, porque esa base es Jesucristo. Entonces, cuando comprendemos que la base de nuestra fe, de todo lo que hacemos, es Jesucristo y no somos nosotras, no es quizás un predicador predilecto que tengamos, no es un autor de un libro, sino es Jesús, entonces podemos nosotros ser realmente edificados y edificar a otros, porque como mencionaba Claudita, nosotros a veces buscamos una iglesia perfecta en la que no hayan conflictos, y realmente sí van a haber conflictos, porque aunque nosotros creemos en Jesús, estamos en proceso de santificación. Entonces hay muchos que todavía están luchando con muchas actitudes. Nosotros mismos estamos luchando con muchas cosas que queremos dejar. Y Pablo menciona en Corintios, en ese capítulo 3 de 1 Corintios, que cuando hay divisiones dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, porque él está hablando de división entre los creyentes, él menciona, si hay divisiones es porque no hay madurez espiritual, falta algo. Entonces sí están ahí, pero están todavía como bebés, y todavía en vez de ver a Jesús, están viéndose los errores de los unos con los otros. Entonces por eso él, cuando avanza el versículo 11 que les leí, dice la base es Jesús, para que ellos crezcan espiritualmente y comprendan que no tengo yo que ver a Claudita, no tengo que yo ver a otra hermana, sino que yo tengo que ver a Jesús. Y eso nos va a hacer a nosotros, como les digo, crecer espiritualmente, pero también como iglesia, y nos va a ayudar a que nuestro fundamento va a ser firme y vamos a poder ser esa columna y fundamento de la verdad. Y con los dones espirituales es muy importante que lo que el Señor nos ha dado, nosotros lo pongamos al servicio del Señor, pero con una actitud correcta, es decir, con una intención de glorificar al Señor y que los ojos no sean puestos en mí, ¿cierto, Clarita? Porque muchas veces cuando sentimos que estamos quizás en un ministerio y que las personas nos empiezan a conocer, ¿verdad? En la iglesia, hola Clarita, hola María René, hola, nosotros podemos de alguna manera sentir, ay, me están conociendo, me están reconociendo, y eso puede caer en que nosotros nos volvamos arrogantes. Entonces no perder de vista el versículo que Pablo dice, el fundamento es Jesús, no somos nosotros, y el don que nosotros podemos tener, tenemos, porque cada uno nos ha sido dado un don, es por el mismo Señor, ¿cierto, Clarita? Que esto es algo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado de no caer en cierta vanidad de lo que Dios nos ha dado. Sí, de todas maneras, yo creo que lo que más nos cuesta, como bien dijiste tú, lo que más nos cuesta es quitar el centro de nosotras. Queremos como que me tiene que agradar el pastor, me tiene que caer bien, tiene que ser simpático, tiene que tener afinidad, los hermanos tienen que ser súper cariñosos, tienen que quererme, tienen que reconocerme, y cuando eso deja de suceder, uno se empieza a desalentar, y eso es totalmente normal, eso es totalmente natural. O sea, si tú no tienes una buena relación con el papá, con la mamá o con un hermano en la casa, obviamente que hay un quiebre, pero se tiene que conversar, se tiene que tratar de llegar a una solución.
Ahora, cuando no hay solución, es triste escuchar a personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo papá, no tengo mamá, están muertos para mí. Es fuerte porque tú dices, no fue capaz de llegar a un punto de, por lo menos, tener como la fiesta en paz, como tener un lazo mínimo de saludarnos, de visitarnos o de darnos una llamada, qué sé yo, cuando ya está totalmente roto todos los lazos. Pero, por más que diga que la mamá murió, que el hermano no existe y que sigue siendo familia igual, y cuando se muera su ADN va a decir que pertenece a esa familia igual, le guste o no le guste, porque Dios lo determinó desde la eternidad y eso nada lo puede cambiar. Con la iglesia pasa lo mismo. Estamos injertados por la sangre de Jesús y el ADN espiritual de la familia que Dios nos ha dado como iglesia, aunque estemos muertos. Porque es así de nuestra alma, nuestro espíritu es salvo, está sellado, le pertenecemos. Amén. Y ese hermanito que me cae súper mal también va a estar allí sentado en la mesa del Rey de Reyes, el Padre de esta familia. Así que cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos estas sensaciones de que no nos están considerando, de que no están tomando en cuenta mi situación, o estoy teniendo, por ejemplo, un quiebre matrimonial y no tengo quien me ayude, eso no significa y eso no es una razón para decir yo me voy de la iglesia y no voy más. Eso no es una razón, es una muy buena oportunidad para buscar ayuda, para hablar, para buscar la solución, y si no la encuentras en ese lugar determinado, y que con María René en nuestra intimidad conversamos, y a nosotras también nos ha pasado, a ambas, que hemos estado en lugares donde en el fondo es un club social, o en otros lugares donde se predica el evangelio, pero de manera teórica. En realidad las relaciones no se profundizan y no se vive el evangelio. Hay muchos grupos chicos dentro de la iglesia, se vuelve este sectarismo donde tú no puedes encajar y donde no puedes entrar, o grupitos chiquititos donde el liderazgo hace esto. Eso pasa en toda la iglesia. Así que bienvenida al club, no te asustes ni salgas arrancando y diga, pucha, el Señor a mí no me da ningún lugar. No, tú eres parte de la iglesia, si es que, aquí hay que aclarar, para ser parte de la iglesia, el Señor tiene que haberte escogido desde la eternidad. O sea, tú no tienes que hacer nada porque el Señor ya determinó quiénes van a ser y quiénes no. Ahora, cuando el Señor viene a tu vida, te revela quién es Él, tú reconoces que Él es el Señor, como dice Pablo, confiesas que Jesucristo es el Señor, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Ahí hay una polémica entre si te selló para que reconociera, entonces te sella justo antes para que con tu boca confieses, porque sin el Espíritu no podría hacerlo, o como te sopla esto según Juan 21. Ahí hay pero podemos caer en un montón no vamos a entrar en esa polémica, pero la cosa es que te eres sellado, eso es lo importante. O sea, fuiste registrado en el registro civil, y eres marcado ahí, tú eres parte de esta familia y nadie te puede borrar de la libreta. Ahora bien, ¿puedes tú como familia decidir cambiarte de casa? Pues, por supuesto. Cambiarte de trabajo, por supuesto. Es lo mismo en la iglesia. Cuando tú eres parte de una familia, iglesia local, y te sale un trabajo, como María René, que vive en El Salvador, y le sale un trabajo en Chile, es obvio que no va a poder seguir yendo a su iglesia. Va a tener que venirse a Chile y buscar una aquí, pero lo trascendental es que ella sigue siendo parte de la iglesia universal, de la iglesia espiritual, y la iglesia que trasciende todo gracias a la sangre de Jesús. A esa no va a perder su legitimidad. Ella sigue siendo hija. Pero tiene que buscar una iglesia donde ella se va a vivir, una iglesia que esté cerca de la Biblia, cerca de la verdad, donde Cristo es el centro. Y esa es su responsabilidad. Entonces, cuando tú estás quejándote todo el día de tu iglesia, hermana querida, es tu responsabilidad. Eres tú la que no has tomado el trabajo de ir, caminar por las calles, orar al Señor y buscar, mirando. Como decía la María René en un escrito, no sé, no, era la Mónica decía en un escrito, es como tú tienes, si llegas a un lugar, es mi guagua que me está moviendo el computador, si tú llegas a un lugar, tienes que buscar, averiguar, oye, ya esa iglesia, cuáles son sus fundamentos, ir y darte el tiempo, visita, hasta que encuentres el lugar donde no va a estar exento de problemas. Desde luego que no, allí también van a haber dificultades porque hay pecado y hay personas. Acuérdate que en el Edén hubieron 2 nomás y hubo problemas, pero
como dice María René, es el lugar donde tú puedes servir al Señor, darte cuenta que allí es un lugar donde el Señor también te va a hacer crecer, va a utilizar los dones de otros para servirte a ti, y va a utilizar los dones que Dios ha puesto en ti para que tú sirvas a otros. Ese fenómeno sucede solamente cuando nosotros nos adentramos en una comunidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Llaneros solitarios o personas que están todo el día en la red social y no se congrega con otros, obviamente que va a estar súper bien porque no tiene roces con nadie, po. A mí, yo amo la iglesia de República Dominicana donde está el pastor Miguel Núñez, obvio, po, y los amo a todos y me encanta ver sus cultos, me encanta escucharlo predicar, pero que en realidad nunca he tenido un roce con ellos porque nunca estaba allí, po. Pero si voy para allá me voy a dar cuenta y voy a comprender, no es el Edén, es una maravillosa iglesia, un ejemplo para Latinoamérica, pero no es el Edén. Entonces allí también hay roce y también hay dificultad y muchos argumentos por los cuales orar y mucha necesidad del evangelio. En tu iglesia también, pero hermana amada, nosotros hemos querido hacer esta serie para animar a que si realmente estás en un lugar donde no se está predicando el evangelio, es tu responsabilidad y solo tuya, de nadie más. Es solo tu responsabilidad de ir a la Biblia, encontrar, como decía la María René ahí de manera tan certera, las razones, los fundamentos, ¿cierto? De qué es una iglesia, de qué es lo que tiene que hacer, y buscar ese lugar y allí aceptar que van a haber diferencias, pero que lo más importante es que se está predicando a Cristo, el centro de todo, y que allí podemos servir a otros y podemos también dejar que otros nos sirvan, porque también se produce este fenómeno de que yo quiero ir a servir, quiero hacerlas todas y critico todo el resto de los servicios. A mí nadie me puede servir porque todo lo demás lo hacen mal. También se produce ese fenómeno y que lamentablemente damos pie solamente a que Satanás intervenga en nuestras vidas, le abrimos la puerta para que se burle de la familia que Dios estableció, que es la familia del Señor, su familia. Y como dice en Lucas, no sé cuál de todas las hermanas escribió, pero hay un texto en Lucas 14 donde el Señor está contando, hay una parábola de que está el gran banquete y los que están invitados en primera instancia, todos estos orgullosos, arrogantes que se creen que ellos son como los dueños de la iglesia, el centro de todo, no están cumpliendo ni atendiendo a la voz de su Señor. No están atendiendo a la voz de su Señor, que es un privilegio que tenemos después de que Jesús venció la cruz. Antes de eso, no cualquiera podía ir a la palabra de Dios, no cualquiera podía entender la palabra de Dios, no cualquiera podía escuchar la voz de Dios, solo los profetas, los elegidos, y en este caso se acuerda el ejemplo que le da Moisés. Ahora todas, tú y yo, podemos ir a la palabra de Dios y podemos escuchar al Dios hablándonos, al Dios hablante, allí está, verbalizándonos su verdad, para que nosotras podamos nutrir nuestras vidas y servir en una comunidad con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros dones y con todas nuestras discapacidades. Con todo eso, nosotras podemos insertarnos en una familia y servir a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad, no la del vecino, ni de la otra iglesia, ni del pastor, no, es nuestra responsabilidad en insertarnos en el lugar saludable, en un lugar saludable, y cuando digo saludable es un lugar lleno de pecadores, pero que entiendan que el fundamento es Cristo, el Evangelio y nada más que él. Y aquí es bien importante destacar que si tú que nos estás escuchando en la iglesia en la que estás te han lastimado, que también yo escribí sobre eso, qué hacer cuando te han lastimado en la iglesia, creo de que una de las cosas más importantes es lo que nos dice Claudita, comprender de que todos estamos todavía estamos luchando con nuestros pecados, estamos luchando por santificarnos, entonces nos van a lastimar y nosotros también vamos a lastimar, pero cuando nos lastiman y nosotros sentimos el dolor, creo que es el momento en el que nosotros podemos aprovechar realmente para pedir al Señor que examine nuestro corazón y que nos ayude a tener
una base firme de nuestra fe, porque nuestra fe, aunque se escucha como muy radical, pero nuestra fe no puede estar basada en si alguien me lastimó o no, debe de estar basada en aquel que puede sanar mi herida, en aquel que puede ayudarme a perdonar a mi hermano que me lastimó, a mi hermano que quizás habló mal de mí, o al que un día me habló y al siguiente día por alguna razón ya no me habló. Es como, Señor, sáname, porque yo no estoy aquí en la iglesia por nada que no sea servirte, conocerte, adorarte y prepararme para cuando tú vengas por la iglesia, porque es algo que nosotros tenemos que tener súper claro. Cristo va a volver por su iglesia y nosotros somos esa iglesia, tenemos que estar en comunidad. Entonces, si a ti te han lastimado y sientes que esa herida no ha sanado, son dos cosas: ve al Señor, pídele al Señor que sane tu herida, perdona tú también, porque a veces es un tema de que nosotros nos agarramos mucho de ese dolor que nos han hecho y decimos, allá va el hermano, allá va, pero no, perdonemos, porque el mismo Señor nos ha perdonado y no nos saca nuestros errores, Él no ve atrás, Él nos da un futuro. Y lo segundo, que nosotros no pongamos esa herida como un obstáculo para servir al Señor. Tú no digas, hermana, como a mí me hicieron esto, yo ya no voy a estar en un ministerio, yo ya no voy a estar en un grupo de estudios bíblicos. ¿Para qué yo voy a ir a un culto especial si a mí me lastimaron? No vale la pena, porque eso es una actitud incorrecta realmente, porque sí puede ser que te lastimaron, pero déjate recibir el alimento espiritual y te déjate nutrir. Entonces nuestra actitud debe de ser siempre avanzar, ir hacia adelante y ver a los hermanos como esa oportunidad de nosotros poder crecer y desarrollar esos frutos. Ya ahorita lo mencionaba, nosotros hemos estado en situaciones en nuestras iglesias años anteriores que también hemos sufrido algo, pero hemos perseverado, pero perseveramos, uno, porque el Señor es el que nos hace perseverar, y también porque hemos comprendido quién nos salvó. Y sabemos que el que nos ha sostenido es Cristo Jesús, el que ha peleado nuestra batalla es el Señor, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario fue Jesús, no fue nadie más, no fuimos ni nosotras mismas, no, que fue el Señor. Y al nosotros dimensionar eso es cuando nos decimos, yo voy a perseverar, yo voy a seguir yendo. Yo considero, en mi opinión muy personal, que la razón válida por la que tú te quieras cambiar de iglesia no sean quizás ni diferencias con los hermanos. Tiene que ser un tema de la enseñanza de la iglesia. Tiene que ser un tema, como decía Claudita, si no predican a Cristo y Cristo no es el centro, sí, ahí huye de ahí y busca. Pero si predican el evangelio y tu razón de irte de la iglesia es porque el hermano ya no me habla, ahí creo que no. Tiene que ser un momento de, no, yo tengo que ver mi corazón, tengo que ver mi relación, tengo que crecer, porque ¿qué va a pasar, hermana? Te vas a ir a otra iglesia y va a pasar lo mismo y te vas a volver a cambiar. Entonces no, la actitud debe de ser, yo estoy en una familia con imperfecciones, yo también soy imperfecta y el Señor me va trabajando con su Santo Espíritu, pero yo voy a perseverar. Y por eso nosotros somos mujer que persevera, porque perseveramos en el evangelio, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, como les decía al inicio, no en que yo ya tengo muchos diplomas, que estudié teología y usted dice yo he hecho diplomas en mi iglesia. No se basa en eso, se basa en que yo he creído en Jesús y somos esa iglesia universal y Cristo va a venir por su iglesia y tiene que venir por una iglesia que esté bien fortalecida en un fundamento firme, en una iglesia que cuando hubo diferencias luchó. Puede ser que el hermano con el que estés luchando, por decirlo así, o haya un roce, no te perdone o no cambie, pero tú sí sé esa luz, o sea, sé esa diferencia, porque el Señor trata a cada uno de manera individual. Hay momentos en los que nosotros vamos a reconocer, quizás la otra persona va a reconocer más adelante, es un proceso diferente, pero no nos fijemos en el proceso del otro, sino que perseveremos, y eso es lo que nosotros queremos con esta serie, ¿verdad? Que nosotros tengamos claro qué es la iglesia. Así es. Qué bueno que aclaraste todo eso, María René. Yo creo que, como dices tú, bueno, hay solo dos razones. Una, o me cambio de casa a otro país, a otra región, y en ese lugar no se predica el evangelio. Y son las decisiones que nosotras hemos tomado también, cuando nos hemos cambiado de iglesia, es lo que hemos conversado. Ahora, tú dijiste algo como que me encantó porque fue, oye, ¿sabéis que esto es una oportunidad? O sea, me estoy
no me está agradando, por ejemplo, tal cosa, es una oportunidad para darme cuenta que soy necia, que estoy en una etapa súper inmadura y no está mal, o sea, no te eché a morir, no digas, pucha, sabes que yo ya no, esto no es para mí y te vas enojada. Al contrario, o sea, como decía la María René, este es el momento para decir, sabes que yo no tengo la madurez para ni siquiera acercarme a esta persona y tratar de resolverlo o tratar de explicarle lo que me está pasando, que me estoy sintiendo de esta manera, y cuando yo puedo reconocer, Señor, estoy en una situación de mucha necedad, de mucha inmadurez, anda y lee la Biblia porque el Señor tiene una palabra para ti y fíjate que esa palabra dice que todos venimos arraigados de necedad, de delitos y pecados. Es como el Señor nos describe que venimos casi de la olla asquerosa, directo para echarla a la basura, o sea, directo. Y Él nos rescató, nos sacó, nos lavó, pero hay algo que queda aquí que sigue causándome esta inmadurez, esta falta de relación. De poder sociabilizar de la manera más saludable con mi hermano. Entonces ahí yo voy, Señor, lávame con el poder de tu palabra y permite que yo pueda llegar a actuar con sabiduría y discernimiento. Pero no porque yo lo tenga, sino que porque tu palabra me da la fuerza, el poder y las herramientas para hacerlo. Entonces, no nos sale de manera natural. Eso es lo que quiero un poco como enfocar. Esto no nos sale de manera natural, como decía la María René, como, oh, estoy súper derrumbada, pero ahora yo perseveraré, seré mujer que persevera. No, no nos sale natural. O sea, vamos a regañadientes, pero hermano, aunque usted vaya con la pluma parada, aunque usted vaya enojada, aunque usted no quiera hacerlo, no vaya por sus emociones, no vaya por sus sentimientos, vaya por las convicciones que da la palabra, de que Él nos demanda que tenemos que amarnos unos a otros. Yo leí un libro de Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer, que lo recomiendo en esta serie de todas maneras. Y él habla un poco de que en algún momento él estuvo solo, y extrañaba todo lo que era poder relacionarse y asistir a una comunidad. Y una parte, no voy a hablar del libro ni nada de eso, que a lo mejor lo podemos hacer para la reseña, pero hay un momento donde él dice que él decide visitar, un día domingo en la mañana, ir a visitar a un hermano. Él explica las razones del por qué no está congregándose ni nada por el estilo, pero a lo que quiero invitar es a esto. Él invita y dice que el domingo en la mañana se levanta y va a visitar a este hermano que estaba enfermo. Lee la palabra con ese hermano, hace comunidad con él, cantan juntos una alabanza al Señor y empiezan como a animarse mutuamente, a recordarse quién es el Señor para ellos en sus vidas, un Dios que los acepta y los invita a su mesa, como dice el versículo que te mencioné delante de vengan y traigan a los cojos, a los mancos, a los mudos, traigan a los enfermos, a los discapacitados, y no importa la enfermedad que tú tengas, ya sea física o mental, vengan. Y Dietrich dice que allí se produce ese momento sublime donde ellos adoran al Señor, como decía María Hernández, que nos juntamos a adorar, adoran al Señor, recuerdan sus verdades y son sostenidos, fortalecidos para el resto de la semana. Eso significó que, y él dice, todos los días, él antes de irse al trabajo, oraba y leía la palabra, después mientras estaba en el almuerzo, oraba y leía la palabra y decía, yo continuaba en ese momento de plenitud. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como mujeres que perseveran, somos llamadas a que no nos dejemos llevar por nuestras solamente emociones, sentimientos, porque estamos todas incluso después de la pandemia, estamos todas medias en un mundo de caos, y que todo es guerra y todo es enfermedad y todo es vacuna y estamos todas media estresadas. Pero imagínate todo así en la iglesia. Sin embargo, si recordamos que Él es nuestro Señor y que no nos debemos dejar gobernar por la carne, sino por el Espíritu, como decían los puritanos, mortificar esa carne, entonces nosotras vamos por obediencia. Mi papá dijo que tengo que hablar contigo y reconciliar las cosas. Tenemos que buscar un acuerdo. Ahora, si tú hiciste todo, y de verdad, hermana, tú has hecho todo,
Tú hablaste con el pastor, hablaste con el concilio, hablaste con el equipo pastoral, hablaste con el líder del ministerio, o hablaste con tu esposo, hablaste, y tú te das cuenta que aquí no hay solución, que tú estás poniendo todo de tu parte y de la otra parte lo único que quieren es predicar un evangelio falso, o quieren tener sectarismo y no quieren hacer iglesia. Entonces ahí tú estás en una situación donde dices, esto no es iglesia, esto es una secta y tienes que salir de ahí. Aunque afuera diga Iglesia de Jesucristo, tú tienes que salir de ahí, porque es el título. Pero la verdad del evangelio no se está viviendo en la relación. Se tiene que vivir en las relaciones, eso es comunidad. Y como nos decía la María René, bueno, esta serie fue pensada solamente con el propósito de animarte, alentarte a que te vuelvas a reflexionar, te vuelvas como a sacar un pantallazo y mire realmente, ya sabéis que estoy bien en mi iglesia, pero voy a empezar a animar a otros que están un poco confundidos, o estoy mal, y estoy todo el día en las redes sociales y no estoy cachando que tengo que ir de verdad, como ponerme las pilas y empezar a hacer lo mínimo que hace un cristiano, que es leer la Biblia, orar, pasar mucho tiempo en la presencia del Señor, orando, leyendo, cantando, meditando, mientras hago todas las cosas de mi diario vivir, y el domingo hacer esta, como decía Dietrich Bonhoeffer, la plenitud de lo que fue la semana, la plenitud de lo que fue mi semana con Cristo. No al revés, en toda la semana no estuve para nada, ni leyendo, ni orando, ni cantando, y exijo que me sirvan, que me atiendan y que me reconozcan el domingo. No, eso no es iglesia, hermana, es el foco incorrecto. Así que damos las gracias a todas por este tiempo, por estar con nosotras en esta serie, y nos vemos la próxima. Sí, gracias a todas y esperamos que perseveren en el Señor hasta el final. El Señor le bendiga. Chao, besitos.